Para esta versión del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, que es la número 10 y que es una versión muy especial, nos ha aceptado la invitación Josefina Licitra. Ella es una cronista argentina que está por primera vez en nuestra ciudad y en este festival. Josefina, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Josefina hizo una investigación que derivó en una crónica, en un libro que publicó sobre un municipio, sobre un poblado, una villa, Pecuén, en la localidad de Buenos Aires, o perteneciente a Buenos Aires. Sí. Esa villa vivió una situación muy especial porque había un lago que se rompió el dique que lo contenía e inundó la población. La población tuvo que salir de allí y bueno, ella a través de su investigación reconstruyó un poco la memoria de lo que fue esta villa. Cuéntanos un poco cómo fue tu trabajo y cómo llegaste a esa historia. Llegué de una manera aleatoria, yo estaba haciendo otro trabajo en ese momento, esto fue hace más o menos 5 años. Estaba reconstruyendo la vida de un arquitecto muy polémico que hubo en la provincia de Buenos Aires, que había hecho una obra monumentalista y futurista a la vez en algunos pueblos muy pequeños de la provincia, pueblos de no más de 1.500 habitantes, y buscando un poco los rastros de esa obra, llegué al municipio de Adolfo Alsina, que es donde está Villa Pecuén. En ese momento lo que yo quería hacer era conocer un matadero hecho por este arquitecto, Francisco Salamone, y pedí a empleados del municipio que me acompañaran hasta ese lugar. En ese trayecto que hice en dirección al matadero pasé, o fui llevada de paso por lo que eran las ruinas de Villa Pecuén. Como vos bien dijiste, el 10 de noviembre de 1985 esta villa quedó completamente tapada por el agua o inició un proceso que terminaría en la cobertura total de la villa, y después, décadas más tarde, en el 2012, el agua de ese lago naturalmente empezó a retroceder y lo que fue ese barrio, ese pueblo en el que vivían no más de 800 personas, resurgió de las aguas, blanco por la sal, era un agua muy salina, derruido, ruinoso, y se transformó en una especie de territorio de posguerra, en el que no hubo una guerra, digamos, con bombardeos, pero sí hubo con la violencia del agua a la vista, que es eso lo que yo encontré. Todo un barrio de varias hectáreas, arruinado, que de alguna manera demandaba hacer algo. Uno cuando camina por Villa Pecuén, que hoy se puede recorrer, es incluso parte de una especie de recorrido turístico incipiente el que se está haciendo, lo que siente es que tiene que hacer algo con eso. En ese momento lo que se había hecho, por lo que llegué a investigar, era un trabajo fotográfico, había algunos ensayos, visualmente es un lugar muy elocuente, muy violento, con mucho significado. Y se habían hecho también algunos videos musicales y algún tipo de trabajo así más audiovisual. Lo que no había era un relato, una reconstrucción de esa historia, un intento para entender cómo es que un pueblo puede desaparecer por completo en 20 días y todos seguir como tan tranquilos sin que eso por lo menos nos marque como comunidad e incluso como país. Digo, porque si eso pasó en un pueblo podría pasar en otros más adelante y eso es preocupante. Y finalmente fue así como empecé a hacer el trabajo de campo de lo que sería el libro El agua mala, que es donde está toda esta historia. Aquí en Colombia tenemos un par de recuerdos de situaciones que fueron similares en cuanto a que fueron desastres que acabaron con pueblos enteros, poblados enteros. Hay uno reciente que es en Gramalote, un municipio también que por un movimiento en las capas tectónicas fue como absorbido por la tierra. Y hay otro que curiosamente sucedió en el mismo año, en 1985, y en el mismo mes. Se trata de Armero, en Tolima, en el que una avalancha sepultó con lodo a todo el pueblo y ahora también ofrece un panorama y un paisaje así como no similar al de Villa Pecuén, pero sí que guarda ciertas cuestiones allí similares, ciertas características compartidas, comparten algo. Como este es un festival de cine en el que no solamente hablamos de cine, sino que lo nutrimos desde diferentes aristas, de diferentes profesiones, y es un festival en el que nos interesa la historia
¿Tú cómo crees que ese trabajo periodístico que hiciste puede aportar a la construcción de memoria en este lugar? Creo que en primer lugar, para que haya memoria tiene que haber previamente una instancia en la que se nombre un episodio. Uno recuerda algo que fue nombrado de alguna manera en el pasado. Digo, no solo, tiene que haber una posibilidad de simbolizar y de llevar a la palabra o a un relato eso que pasó. Lo que no había en el caso de Villa Pequén, y por eso también la sensación de olvido grosero que sentían los habitantes para con el resto del país y con los medios que ignoraban bastante el tema, lo que pasó ahí es que no hubo posibilidad de establecer un relato, de contar, más allá de contarse entre ellos, qué barbaridad lo que nos pasó, cuánto perdimos, dónde tenés tus cosas, qué hiciste con tus muertos, porque hasta el cementerio quedó cubierto por el agua. Más allá de esas charlas domésticas, no había habido una construcción de un relato en el que además ellos pudieran sentirse parte, involucrados. En ese sentido creo que el libro sirvió para instalar esto que pasó en una suerte de línea de tiempo, porque la sensación, insisto, que tenían los vecinos, que ahora viven en un pueblito que está al lado de Pequén, que se llama Carué, era la de haber sido olvidados. Con el libro, más allá de que son proyectos acotados y que no son libros que después se transforman en bestseller, digo, no es el negocio de nadie pero es un corpus en el que está por lo menos el relato de una comunidad. Creo que con ese cuerpo de trabajo lo que se logró fue instalar dentro de la historia, con mayúsculas, esta tragedia. De ahí en más, este procedimiento está íntimamente ligado con la construcción de memoria. Ahora sí sabemos un poco qué recordar. Antes ni siquiera estaba ese qué, nadie sabía que había pasado algo. La duda en todo caso va a ser ahora que se cumplen 30 años de este episodio, si también desde el Estado hay como una voluntad de recordar esto de otra manera, ¿no? No sé si con algún tipo de actividad, con alguna visibilización de lo que son las vidas de estas personas que fueron desplazadas. Es la incógnita todavía. Por lo pronto yo haré lo que esté a mi alcance, pero uno nunca sabe, digamos, en la construcción de memoria no alcanza con los trabajos, en mi caso como periodísticos o algún trabajo antropológico. Tiene que haber una voluntad política para que desde el Estado se pueda acompañar y alentar esta construcción de memoria. Imagino que encontraste muchísimas historias. ¿Cómo hiciste para seleccionarlas y para organizarlas dentro de tu libro? Traté de buscar, sí, había muchas historias. Y tampoco yo podía, la idea no era hacer como un mosaico con todos los testimonios, porque hubo 800 personas, suponiendo que yo diera con 100 de ellas, sería un libro muy caótico. Uno tiene que también analizar y seleccionar con criterios periodísticos y narrativos qué historias resumen otras historias que no van a aparecer de manera directa. Y ahí sí lo que va funcionando es más una mirada, si se quiere, fría, narrativa y especulativa en el mejor sentido sobre las personas, que es, bueno, ¿cuál de todos estos es el que mejor cuenta lo que tiene que ser contado? ¿Quién puede narrar su propia historia con más locuacidad? ¿Quién es más, insisto, más elocuente? ¿Quién produce más relato? ¿Quién a su vez tuvo dentro de su historia episodios que hayan sido, digamos, que después el lector pueda, de los que después el lector pueda recibir un impacto más directo? O sea, qué historias son más fuertes y sirven para contar además algunos episodios, algunos hitos que fueron muy impactantes dentro de la inundación. En general busqué relatos de gente que haya pasado su vida entera en el pueblo, porque la relación con lo que fue la inundación y el desplazamiento es distinta en el caso de la gente más joven, que pudo rearmar su vida más o menos rápidamente en otro lugar, y la gente más vieja que no pudo rearmar su vida nunca más. En todo caso, hicieron lo que pudieron durante el tiempo que les quedó. Muchos murieron relativamente jóvenes. Busqué como estos relatos de gente mayor que incluyeran algunos de los episodios más fuertes dentro de la inundación, que es, por ejemplo, la dificultad para rescatar a los muertos que habían quedado bajo agua, el dolor de dejar la casa propia y la terquedad de no querer irse aun cuando el agua les estaba subiendo a la cintura,
el apego por la tierra de ellos, ¿no? Lo que busqué retratar fue eso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en minutos continuamos con Josefina Licitra. Continuamos con Josefina Licitra, nuestra invitada extranjera en esta 10ª versión del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa. Les cuento nuevamente que ella es periodista e hizo una interesantísima labor de investigación alrededor de un pueblo, de la construcción de memoria de un pueblo que fue inundado por un lago. Josefina, nos dijiste que no habías podido hacer la presentación de tu libro ahí en ese lugar. La hiciste en Carué, al lado. ¿Cómo recibió la gente estas historias? ¿Qué pasaba cuando las leían? ¿Tuviste la oportunidad de ver esto? Sí. A ver, no sé qué les pasó con la lectura del libro porque es algo posterior a la presentación. Yo lo que hice en la presentación fue hablar un poco de mi intención a la hora de hacer el libro y darles el libro en mano a las personas que aparecían en él. Supongo que debe haber habido más de una opinión. En general, por lo que llegué a ver, la gente se sintió representada. De todas maneras, a ver, es un libro que además de contar una tragedia, cuenta una dinámica de pueblo chico, con lo cual algo que dice un fulano seguramente un poco puede molestar a un mengano y son, digamos, habladurías de pueblo que terminan reflejándose también dentro del libro, así que es inevitable que nadie quede, que alguien quede como mínimamente disconforme. En cualquier caso no lo sé. Lo que sí noté fue cierta, por decir de alguna manera, cierta gratitud por parte de los vecinos de Pecuén, que viven, sí, como decías vos, en Carué, en un pueblito que está a 8 kilómetros de la villa, por el hecho de haber sido registrados, de haber podido hablar con alguien. Además es interesante que cuando ocurrió la inundación, desde el Estado no se les dio una reparación patrimonial, se les dieron unas casas precarias que se supone que eran transitorias hasta tanto se les pudiera dar una casa dentro de un marco de viviendas del Estado. Eso nunca ocurrió, quedaron viviendo en esas casas precarias que fueron mejorando con dineros propios y en la medida que podían. Pero además de esa inasistencia, tampoco hubo una asistencia psicológica, una posibilidad de simbolizar y de hablar de lo que les había pasado. Por lo tanto, siendo yo periodista, lo más parecido que tuvieron a esta posibilidad de hablar y de poder llorar ante un extraño, ante alguien que no fuera un vecino. Desembarazarse un poco de eso, ¿no? Insisto, ante una mirada como relativamente neutral, porque finalmente yo no había pasado por eso, era una mirada en ese punto más desafectada, más allá de que me conmoviera, era, en el mejor de los sentidos, una mirada un poco más fría. Entonces, lo más parecido a la posibilidad de hacer una catarsis, un desahogo y una reconstrucción de lo que les había pasado fue la situación de entrevista que tuvieron conmigo, las situaciones que tuvieron conmigo. Por lo tanto, me parece que el libro, más allá de que no fue esa la intención, yo nunca sé bien por qué es que escribo un libro, tiene que haber algo que me interese mucho, una incógnita, una X que yo quiera despejar, y después cualquier otra cosa que suceda son casi como efectos colaterales que son muy bienvenidos. Y en este caso creo que un efecto colateral del libro fue sí devolverles o darles un relato y un lugar en la historia a personas que se habían sentido invisibilizadas. Y dado que esa función creo que el libro la cumplió, lo que hubo por parte de los vecinos fue hasta el momento mucha gratitud. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer el trabajo de investigación y redactar el libro? Entiendo que fue un tiempo récord, ¿no? Que fue rápido. A ver, el trabajo de campo tomó 3 años en realidad, o un poco, 2 años y medio,
que tampoco fueron, a ver, no son 2 años y medio en los que yo estuve todo el tiempo trabajando en esto. Yo tengo mi trabajo de todos los días, de mes a mes, y eso lo tenía que respetar, pero sí cada X cantidad de tiempo yo hacía un viaje, me quedaba una semana ahí, tomaba testimonios, etcétera. Después sí, la escritura del libro fue relativamente pronta, habrá tomado sí, unos 3 meses. Tiene que ver ya también con los estilos de trabajo de cada uno y con el modo en el que yo trabajo. Esa escritura, o sea, la situación de escritura se dio en ese plazo relativamente corto, porque también desde el momento, que eso nos pasa mucho a los que vivimos de escribir, desde el momento en el que yo empecé a pensar la historia y a recolectar información, yo iba escribiendo en otro plano el texto, que era pensar todo el tiempo cómo le iba a contar, que si iba a haber un orden cronológico, si iba a haber 2 planos de relato, un relato histórico contando la inundación y un relato más reciente, contando a la gente cuando recuerda la inundación. Todo eso yo lo fui pensando durante esos 2 años y medio y fui como armando una estructura. Y cuando uno arma una estructura, que es como armar el esqueleto de un trabajo, todo lo demás es muy trabajoso, pero se vuelve relativamente previsible y consiste en llenar ese esqueleto y darle como la carnadura, darle un cuerpo. Así que por eso es que sí, la escritura fue relativamente breve. Hay un apartado en tu libro donde hablas sobre cómo surge el título del agua mala. ¿Quisieras contarnos? Sí, el título lo dio, ni siquiera yo lo había llegado a ver, lo vio otra persona, mi pareja, que dijo, este es el título, y yo en la cantidad inmensa de testimonios lo había dejado pasar. Hubo uno de los entrevistados, Carlos Corradini se llama, que habló, sí, del agua mala, que es interesante también esto, porque uno asocia el agua a un significado de vital, ¿no? Sí. El agua da vida, el agua es el agua del riego, el agua, estamos hechos de agua, hay que tomar agua, está, insisto, ligado como a una connotación altísimamente positiva. Y en este caso me estaban hablando de un agua mala, ¿no? Y me pareció interesante hacer esa separación, sobre todo teniendo en cuenta que por cuestiones que hacen a los cambios globales, climáticos, etcétera, cada vez más como agua mala entra en un lugar más protagónico. Digo, hay muchas inundaciones en Argentina, nos inundamos todo el tiempo, porque el agua aparece en escena y porque no hay una obra pública que se adapte a esta nueva realidad donde hay lluvias muchísimo más poderosas que antes, ¿no? Y entonces me pareció que era un título corto, poderoso y que hablaba no solo de Pecuén, sino también de todos los demás que no vivimos en Pecuén y que sin embargo estuvimos en algún momento con el miedo del agua. En tu presentación, el público hacía una referencia y es que cada vez se puede hablar menos de desastres naturales, ¿no? Porque cada vez hay una mayor responsabilidad del Estado o una mayor omisión del Estado para evitar esto. Frente a esto y frente a tu libro, ¿cómo reaccionó, digamos, agentes del Estado o en ese nivel? Desde el Estado, en la inundación, en los días previos a la inundación se negó todo. Se dijo que a lo sumo iban a entrar 10 centímetros de agua al pueblo y que eso pasados unos días iba a desaparecer, iba a retroceder. Fue mucho más que una omisión. Para mí es un delito, porque todos tenían información de que eso iba a colapsar y sin embargo a los vecinos aparentemente les dijeron hasta último minuto, esto no va a ser para tanto. A su vez, los vecinos eligieron creer en esa versión, cuando era evidente, para que uno se pueda ubicar en términos espaciales, el pueblo estaba a esta altura, había un terraplén y el agua del lago estaba a esta altura. Con lo cual, si el terraplén se rompía, era obvio que no iba a subir 10 centímetros el agua iba a arrasar con todo. ¿Qué pasa? Villa Pecuén fue una villa turística. Había 800 personas como población fija, pero en temporada había hasta 25.000 personas que iban entre diciembre y mediados de febrero. Con ese trabajo en temporada, la población fija vivía todo el año, no necesitaba trabajar por afuera de esos 2 meses y medio. Entonces, ante estas frases supuestamente tranquilizadoras por parte de los funcionarios de esto no se va a inundar,
estaban en noviembre, a un mes de empezar la temporada, los vecinos también decidieron como creer en eso y no perder la temporada. Y no perder la temporada, pues necesitaban ese dinero que estaba por llegar. Entonces hubo por parte de los funcionarios un delito de omisión de información, y por otro lado también los vecinos hicieron algo que quizás malamente y con un mal chauvinismo yo leo como muy argentino, que es bueno, atémoslo con alambre, que es una frase que se usa bastante, que es como remendar un poco para zafar. Y lo que hicieron fue eso, ver, bueno, a ver si miramos para otro lado y esto pasa y podemos hacer temporada pronto. Y no pasó, ¿no? Y el agua entró. Sí, con lo que te hablaba al inicio de Armero, es diferente con lo que sucedió en Villapecuén, porque en Villapecuén el agua fue subiendo lentamente, ¿no? Se tardó varios días en alcanzar el nivel que alcanzó. En Armero, en cambio, fue una avalancha que llegó y sepultó, ¿no? Sepultó. Ambos, momentos tuvieron que haber sido muy dramáticos, ¿no? Para la población, pero ahora no sé cuál te resultaría más dramático, cuál pensarías que es más dramático, ver el agua que te está subiendo, que tu casa se está inundando. ¿Qué te contaron frente a eso? A ver, primero creo que no sé si es buena idea pensar que los dos fueron grandes dramas y cuando uno arma una especie de ranking termina cometiendo alguna injusticia. Creo que en todo caso hubo algo más inmediato que impidió tener un reflejo de rescate en el caso de Armero, que es que cuando viene una luz, agua, barro, no hay tiempo ni de pensar qué salvas y qué no, a lo sumo te salvas tu vida, ¿no? Creo que eso fue en ese punto más trágico. Sí. Y en el caso de Pecuén hubo un margen de tiempo, una vez que hubo una fisura en el terraplén, empezó a entrar el agua, se iniciaron los cálculos y vieron que cierta parte del pueblo se iba a inundar, iba a quedar tapada en un día y medio, otra parte en una semana y otra parte en 15 días. Los que estaban en las zonas más altas tuvieron la posibilidad, igual es toda una desgracia, ¿no? Pero bueno, de salvar algunas cosas más y no verse tan... Me parece injusto igual porque se vieron afectados, pero no se vieron tan inmediatamente afectados como sus vecinos. Está bien. Josefina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Sin Excusa. Esperamos tenerte nuevamente por aquí y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Corte.